Bendito eres tú, eterno Elohim nuestro, Rey del universo, por el estudio de Torah, en este día de Yom Rishon. Amén. Bien, estamos estudiando, les decía, los mandamientos, según el listado que nos da Maimónides. Entonces, Maimónides digamos, es Mulkel Ben Maimón, eso es Maimónides. Les decía, al principio estudiamos que hay también otro rabino que hizo otro listado, pero estamos dirigidos ahorita por el listado que hizo Maimónides. Me voy a colocar mi cobá para, bueno, yo tengo mi kipa ya puesta, pero mi cobá para dar un poquito de realza a la enseñanza, porque estoy bajo la semejada de mi padre. Bien. Entonces, ahora nos toca estudiar el 11º mandamiento. El 11º mandamiento es estudiar Torah, enseñar y estudiar Torah. Anteriormente estudiamos el Shema Israel, escucha Israel, era un mandamiento, el 10º. El 11 es enseñar y estudiar Torah. Yo venía repitiendo uno por uno para que se nos fuera quedando, ¿verdad? Pero ya perdí la secuela, pero vamos por el 11º mandamiento. Muy bien. En el libro de Barín, o sea, en el libro de Deuteronomio 6:7, está escrito, después del mandamiento del Shema, esas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ella en tu casa y andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Cuando dice ahí, la repetirás a tus hijos, no quiere decir que hijos digan conmigo el Shema, repitan pues, Shema y no. Usted tiene que enseñarle qué es el Shema, en qué consiste el Shema, cuál es la bendición del Shema, cuándo hay que hacer el Shema, o sea, hay un estudio. Por eso este mandamiento es enseñar y estudiar Torah. Ya no es nada más así repetir un texto de la Torah. Debemos que enseñarle a nuestros hijos lo que hemos aprendido de nuestros maestros. Según Maimónides, a todo alumno, también se le llama hijos. Ahora cuando dice aquí, le repetirás a tus hijos, también se lo repetirás a tus discípulos, a tus alumnos, a los que están estudiando contigo, se los vas a repetir. Como está dicho en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2 y 3. Y saliendo, dice Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, o sea, dice los hijos de los profetas. ¿Por qué? Porque a los alumnos se les llama hijos. Y en aquel tiempo los profetas se les llamó hijos a los hijos de los profetas. Alguien podría objetar, porque usted sabe que siempre hay quien lleva la contraria, pero no porque sepa a veces, sino que solo por molestar. Pero porque su alma no está bien. Está bien, ¿verdad? Porque que le diga a uno, mire, no es así, y es así, y uno va aprendiendo de ellos, como yo les enseñaba, que en un principio la humildad es que uno puede aprender de todos, o sea, no quiere decir que es muy sabio, no, pero hay quienes lo hacen por fastidiar. Pero, bueno, de todo hay en la viña del Eterno, dicen por ahí. Bueno, entonces, a los alumnos se le llamó hijos. Alguien podría objetar, dice, pero ellos realmente eran los hijos de los profetas biológicos. Podría decir alguien así, porque así lo dice la Torah. Y como hay personas que dicen, como la Torah dice así, digo yo, pues está bien, porque ellos no tienen mayor estudio, no tienen mayor conocimiento, no han sido instruidos y solo lo que leen es lo que interpretan. Sin embargo, por la tradición de nuestros padres se conoce que a los discípulos también se les llama hijos a los discípulos. Por lo tanto, entonces, en todo lugar, los alumnos fueron llamados hijos, así se les llamaba hijos. Ahora bien, un alumno es considerado un estudiante, pues es alguien quien se sienta a aprender con su maestro. Y este es un mandamiento que enseñemos nuestra sagrada y bendita Torah, o sea, que aprendamos, enseñemos Torah. O
Es un mandamiento. No podemos dejar de enseñar Torah y no podemos dejar de aprender Torah. Siempre hasta que cuando, hasta cuando el Eterno diga, ven ya es suficiente tu vida en el mundo, ya es suficiente tu vida en el Olam, ya es suficiente tu vida en Malhut, ahora ya es tiempo que te vengas conmigo. Hasta ese tiempo dejamos de estudiar Torah. Y aún pienso yo, que aún allá en la otra dimensión, en la yeshiva, también nos van a enseñar, porque nos tienen que decir en qué fallamos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así que, bendito sea el Eterno, ¿verdad? Que hemos aprendido a estudiar Torah. Además, es deber de todos estudiar Torah. Sin embargo, debemos de comprender que el estudio de Torah no es autodidacta. ¿Qué quiere decir autodidacta? Bueno, quiere decir que yo no voy a aprender con mi maestro, sino yo voy a agarrar la Torah y me voy a poner a leerla y estudiarla yo solo. Por eso es, Cabrín Yegarí, que cuando el hombre estudia por sí solo, creyendo autodidacta, que se cree muy inteligente, que se cree muy capaz para entender la Torah, es por eso que existen tantas interpretaciones. Hay tantas interpretaciones. Miren, solo en la cristiandad, con los hermanos de la cristiandad, miren cuántos pensamientos no hay religiosos. Según un rabino, hay 22,000 denominaciones cristianas en el mundo y todas dicen tener la verdad. ¿Por qué? Porque son autodidactas. No han comprendido ese lineamiento de estudio judío, ese lineamiento de estudio de la Torá, que viene de generación en generación desde el tiempo de Moshe Rabenu con la Torá oral, o sea, la Torá Shevial Pe, o sea, la Torá que se ha transmitido de boca a boca antes de la Torá de Moshe. Bueno, está la Torá escrita, pero la explicación de la Torá escrita es la Torá oral. Y antes se hacía de manera oral, no había libros, no había lapiceros, entonces de memoria se memorizaban, por eso se repetía y se repetía y se repetía las enseñanzas hasta que los alumnos captaran y que se grabaran y se memorizaran realmente las enseñanzas. Entonces la Torá no es autodidacta para que se estudie por uno mismo, porque les decía, por eso existen tantas interpretaciones, porque creen que la Biblia es autodidacta. Muchos dicen, el Espíritu Santo, dicen, pero no en el pueblo de Israel, fuera del pueblo de Israel. Muchos, el Espíritu Santo me guía, el Espíritu Santo me revela. Eso no es cierto, eso no es cierto. Eso no es cierto porque cuando yo dirigí ¿se acuerda la escuela de teología, cuando era el director de la escuela de teología de evangelismo? Los pastores decían, no, ¿para qué voy a estudiar? Si a mí el Espíritu Santo me revela. Entonces yo le decía, eso no es religiosidad, aún estando dentro del concepto y pensamiento griego. Eso no es tan real, le decía yo. A ver, interpréteme tal texto, ¿qué quiere decir? Ore, ahorita le voy a dar una hora para que ore y que le pida al Espíritu Santo que le revele el texto. No, no podían. ¿Por qué no podían? Porque no es cierto. Entonces, cuando ellos dicen que el Espíritu Santo le revela, están solo inventando sus propias interpretaciones. Eso no es correcto. Por eso entre el pueblo judío, entre el pueblo de Israel, se debe tener un maestro que le vaya enseñando a uno y que vaya sacándole las dudas a uno. Lógicamente el maestro tiene que ser un preparado, estudiando bajo también otros maestros. Así que eso es una secuencia entre el pueblo, estudiar con un maestro, estudiar con un rabino, etcétera, etcétera, y no dar pseudo interpretaciones personales. Eso no es correcto. Bien. Sin embargo, en el pueblo de Israel les decía, se insta a estudiar Torah. Se insta a estudiar. Es un mandamiento que tú tienes que estudiar. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Torah nos da la seguridad que estamos haciendo la voluntad del Eterno. Nadie que no sepa Biblia puede pensar que está haciendo la voluntad del Eterno. La gente dice, portándome bien, yo sé que el Eterno se está agradando conmigo. Sí, pero no es solo eso. Hay que estudiar cómo agradarlo, hay que estudiar los mandamientos, vivir en los mandamientos. Entonces el conocimiento nos da la seguridad que estamos haciendo la voluntad del Eterno. Porque el mandamiento de estudiar Torah,
¿Por qué es el mandamiento de estudiar Torah? Porque la enseñanza viene de tiempos de Moshe, como les decía, de generación en generación. Por eso es que la Torah no es autodidacta, la Biblia no es autodidacta. Sí, uno la puede leer para que cuando venga la enseñanza, uno ya tiene una luz, una pequeña luz, para que la luz sea más grande. Porque de generación en generación viene el estudio de Torah. Y esto hace que se siga un camino de verdad, un camino de Emet. Lógicamente, una cosa es estudiar la misma, el mandamiento, y otra cosa es estudiar los decretos rabínicos, ¿sí? Porque en el tiempo de Yeshua se aprendían más los decretos rabínicos que la Torah misma, por eso es que había tanta corrupción. Bien, Jabalín, entonces está el mandamiento de enseñar y estudiar Torah. Próximo Yom Rishon vamos a seguir estudiando lo que son los tefilín y todo eso, y qué significa y cuál es la bendición. Ya sería el 12º mandamiento. Shalom Alejen Jabalí, que el Eterno les siga bendiciendo, que el Eterno les siga dando luz para ir comprendiendo nuestra Torah y de esa manera ir formando nuestra alma. Shalom Alejen.